Manuel, nos conocemos desde hace un montón de tiempo. Por favor, economista, jurista, expresidente de la CNMV. Adelante. Pues muchas gracias. Me hace especial ilusión estar aquí por coincidir con antiguos colegas como Martí, como Gemma y como muchos otros. Y para abordar brevísimamente en los 10 minutos que me han asignado dos cuestiones. Primera, ¿puede volver a ocurrir lo del año 2008? ¿Es el sistema financiero español y europeo estable? Y la segunda cuestión es, ¿vamos hacia un cambio de paradigma en el sistema financiero y el sistema bancario? En lo primero, en la estabilidad financiera, yo creo que hay que recordar aquí una frase muy famosa de un ministro alemán que era Schiller, que en los años 60 decía una frase, es: la estabilidad no lo es todo, pero sin la estabilidad el resto se convierte en nada, ¿no? No era muy original Schiller, porque en realidad lo que había es adaptar una frase de Schopenhauer que decía eso respecto a la salud. La salud no lo es todo, pero sin salud todo se convierte en nada, ¿no? Con lo cual, la primera cuestión que nos debemos hacer antes de considerar otros fines del sistema financiero es suficientemente estable como para que no caigamos en una crisis como el año pasado, y aquí, como el año 2007-2008. Y aquí los datos actuales son relativamente tranquilizadores. No lo digo yo, lo dice el informe de estabilidad financiera del Banco de España y también el del Banco Central Europeo. Hay un elemento externo común a la crisis de ahora, a la situación de ahora y a la crisis del 2008, que es que la vivienda está muy cara. Yo creo que ya lo ha dicho Pello. Lo que pasa es que la razón de esa situación donde los precios actuales de la vivienda todavía no han llegado, pero están cerca de llegar al máximo que alcanzaron en el 2008, se debe a razones muy distintas a las que ocurría entonces, ¿no? Ahora hay un desequilibrio entre oferta y demanda, ha habido inmigración, ha habido creación de nuevos hogares y hay poca construcción. Yo creo que decía 150.000. Recordemos que en el año 2008 se decía que en España se estaban construyendo más casas que en el resto de la Unión Europea. Había una burbuja inmobiliaria. Las entidades financieras, y muy en particular las cajas de ahorros, estaban llenas. Tenían, si no recuerdo mal, casi 400.000 millones de euros en crédito a promociones inmobiliarias con ánimo de desarrollar. Eso ahora no existe, con lo cual ese factor de vulnerabilidad que entonces había no lo hay ahora, y la construcción no tiene el peso que tenía en el PIB que tuvo por entonces, ¿no? Luego, además, hay otra circunstancia radicalmente distinta, que es ahora las familias tienen en porcentaje su renta disponible como la mitad del endeudamiento que tenían entonces. Ahora están en el promedio en España en el 60 y tantos %, y entonces estábamos por el 100 y pico. Y algo parecido se puede decir de las empresas, con lo cual hay unos márgenes para reaccionar que no existían entonces. Y finalmente, otra cosa que no se subraya mucho, pero que a mí siempre me da mucha tranquilidad, quizá porque en las oposiciones a dinero comercial siempre al tema de la balanza de pagos se le prestaba mucha atención. En la crisis del 2007-2008 llegamos a tener un déficit de balanza de pagos morrocotudo que llegó a ser del 10% del PIB. En aquella época de euforia, en la que antes de la crisis pensábamos que todo el monte era orégano. Ahora, por el contrario, llevamos ya varios años en donde España tiene un superávit en la balanza de pagos por cuenta corriente, que ha sido ya varios años del 3%. Este año 2005, si no llega al 3%, quedará poco, a pesar de que las exportaciones han crecido menos de lo previsto. Con lo cual, esa es una diferencia estructural brutal de la situación actual, con lo cual yo creo que podemos olvidarnos de esa inestabilidad que existía entonces y que ahora no existe, a pesar de que la vivienda siga siendo muy cara y que eso sea un problema social que es un problema político de primer magnitud. Además, una secuela de la crisis es que los supervisores bancarios tienen una panoplia impensable de instrumentos que antes no existían. Por ejemplo, el Banco de España no ha utilizado, si han utilizado otros supervisores bancarios, es la posibilidad de adoptar lo que llaman limitaciones al crédito basadas en las condiciones de los prestamistas, los borrower-based measures. Por ejemplo, ahora hay supervisores bancarios que en algunos países están limitando el loan to value, la proporción de préstamos, o el loan to income. En el Banco de España han analizado esas medidas y piensan que pueden ser útiles en caso de graves desequilibrios, pero vamos, están ahí pendientes. Si hubiera una situación de mayor vulnerabilidad, el Banco de España podría activarlas y evitar esos problemas que vivimos en aquellos años. ¿Cuáles son las fuentes de vulnerabilidad ahora? Pues yo creo que son dos
no son muy inminentes y graves para España, pero sí que son relevantes y vienen la primera del sector público y la segunda del sector bursátil. La del sector público yo creo que es el elevado endeudamiento público que hay en España, en muchos países, incluidos grandes potencias internacionales como Francia o como Estados Unidos, ¿no? A mí me hace gracia el que haya leído las recientes memorias de la exministra Nadia Calviño, presidenta del BEI. Tiene una frasecita que dice que en lo que ella llama la década perdida del 2008 al 2019, del 2008 al 2018, pues dice, y habla de sus memorias, los 2000 días en el Gobierno, que critica a los gobiernos de ese periodo en que no se aprovechó el crecimiento para bajar el ratio de deuda pública lo más rápido posible. Y yo creo que tiene toda la razón. Lo que pasa es que ese mal se ha continuado después y estamos todavía en España, en el caso concreto de España, en un 100% de deuda respecto al PIB, un porcentaje que hubiera sido impensable hace años y que nos deja poco espacio fiscal, poco margen para reacciones en caso de que haya imprevistos, ¿no? Luego tenemos también un déficit estructural a largo plazo, y ya se ha señalado antes, en los planes de pensión, en el sistema de pensiones públicas, pero quizá lo más grave es que estos males no son específicos de España, sino que son todavía más agudos en otros países. En Estados Unidos, en este año 2025, su año fiscal es distinto, pero bueno, en el año 2025 van a tener un déficit de nada menos del 7,5% del PIB. Son unas dimensiones de un déficit que era propio de o Grecia o Italia en los años pasados, ¿no? Y tiene una deuda del 120 y pico sobre el PIB. Y es más, a mí hay unas presiones sobre la Reserva Federal, como se vio ayer cuando esa bajada de un cuarto de punto, que algunos hubieran querido de 50 puntos, que a mí me trae a la memoria un episodio que vivió en Estados Unidos y que acabó como el Rosario de la Aurora, que fueron las presiones de Nixon sobre el presidente de la FED, que era Arthur Burns, que le forzó, mediante una serie de malas artes, a adoptar una política muy expansiva antes de las elecciones del año 72, y ese fue el prolegómeno a la crisis del año 73, de la subida de los precios del petróleo y del periodo de estagflación que vivió la economía americana y la economía. O sea que yo creo que por ahí puede haber un posible peligro. Es remoto, sí, pero también recordemos que en octubre del 2022, cuando la nueva primera ministra británica, Liz Truss, llegó allí en plan conservador diciendo, voy a bajar impuestos, voy a dar... Y hubo una crisis en el mercado de la deuda pública, en el mercado de los gilts, que afortunadamente se superó y hubo una corrección y una crisis de gobierno. En Estados Unidos yo creo que con el dólar siendo moneda de reserva es impensable que haya una crisis de esa naturaleza tan inminente. Pero bueno, yo creo que ese es un factor de vulnerabilidad. Y el otro, en el que no puedo entrar, es una posible corrección bursátil por el excesivo precio de algunos valores cotizados y sobre todo los vinculados a la inteligencia artificial. Pero bueno, pasando al segundo tema, como decía Schiller, la estabilidad es muy importante, pero no lo es todo. Y afortunadamente ese es un tema que ya se ha tenido bien presente en España. Yo creo que a Mario Draghi le hemos dado en España, con razón, un premio reciente del Príncipe de Asturias, y yo creo que hay que dárselo por dos motivos. Primero, por el célebre Whatever It Takes que adoptó en julio del 2002, cuando salvó el euro con aquella política de bailout a los países que estábamos en dificultades. Pero una segunda es por el informe que escribió, el equipo que dirigió en el septiembre del 2024, hace ahora año y pico, que es el célebre informe Draghi, que lo redactó un equipo y que puso de manifiesto una cosa, que en la Unión Europea teníamos que pensar en cómo fomentar la competitividad, que la competitividad era un objetivo que habíamos abandonado en la Unión Europea durante mucho tiempo y estábamos centrados exclusivamente en temas como la sostenibilidad medioambiental y en el bienestar social. Y sin economía sólida no hay nada. Precisamente hoy en las páginas de expansión del País hay un artículo conjunto de Enrico Letta, el expresidente italiano, que hizo un informe muy parecido al Draghi, y luego Josep Borrell y otros que dicen justamente eso.
Una Europa más productiva y competitiva es condición previa de cualquier poder geopolítico y, desde luego, del bienestar social. Bueno, esa idea tan elemental, yo creo que en la Unión Europea y en España se nos había olvidado, y yo creo que, afortunadamente, desde septiembre del 2024, con cierto rezago y sin excesiva velocidad, pero sí que yo observo un claro movimiento a hacer de la competitividad de la economía otro de los pilares esenciales que hay que considerar crucial en el orden de la política económica. ¿Eso qué exige? Pues lo primero que hay que hacer es reducir la carga regulatoria, especialmente en el ámbito financiero, la duplicación de informes y la carga regulatoria relacionada con temas no estrictamente financieros, como son los de la sostenibilidad. Yo presidí durante unos años en Unicaja Banco la Comisión de Auditoría, y la verdad es que estaba asombrado la cantidad de veces que teníamos que hacer informes muy parecidos, unos para la CNMV, otros para el informe no financieros de sostenibilidad, otros para el Banco de España. Y luego el concepto tan expansivo que había sacado el Banco de España y el Banco Central Europeo del concepto de riesgo asociado a sostenibilidad y cambio climático. Yo creía que aquello era un exceso. En algún momento le propuse al presidente del banco que hiciéramos alguna alegación ante el Banco Central Europeo, que era nuestro supervisor, sobre los excesos en que estaba incurriendo el banco al ponernos esos objetivos tan apartados de lo que es genuina estabilidad y riesgo financiero. Y el presidente me dijo, no, por Dios, porque al sazón había por entonces una gobernadora del Banco de España que era una forofa de la lucha contra el cambio climático, con lo cual que cualquier banco se atreviera a levantar la voz diciendo que estaba habiendo excesos en materia reguladora, le ponía al presidente los pelos de punta. Pero la verdad es que ya la Comisión Europea está empezando a tomar cartas en el asunto. Ya en febrero de este año 2000 empezó el llamado primer paquete Ómnibus, donde esencialmente lo que se está haciendo es modificando a la baja las directivas y reglamentos en materia de sostenibilidad y de due diligence, que suponían y suponen todavía una carga muy sensible para las entidades financieras, que tienen que solicitar informes a sus clientes sobre hasta qué punto cumplen objetivos de sostenibilidad, en qué parte la taxonomía, con lo cual eso está ya bajando y yo creo que es digno de elogio. Una segunda cuestión que también señalaba Mario Draghi en su informe y que es evidente es que el mercado bancario único no es tal hoy por hoy y hay que tratar de que haya integraciones genuinas. Entre otras cosas porque la balcanización nacional de los mercados bancarios hace que también lo esté muchas industrias adyacentes, como la de gestión de activos. En la medida que cada banco tiene su gestora, pues la gestión de activos en lo que atañe a los bancos, que son un peso decisivo dentro de la gestión de fondos de inversión, pues es esencialmente nacional. Hay algunos bancos, neobancos y también algunas agencias de valores que fomentan la inversión indexada, que empiezan a tener una perspectiva más internacional y no están sujetas a esa férula nacional que tienen los bancos, pero son todavía muy incipientes. Otra cuestión también que señalaba Mario Draghi y que han señalado otros es que hay que evitar que el sector bancario tenga ese papel tan predominante que tiene hoy muchos países y entre ellos España, porque hay flujos de inversión que no se financian bien con productos bancarios típicos, precisamente por esos cortapisas de estabilidad que la normativa impone a los bancos. Con lo cual, lo que hay es que promover los mercados de capitales, el desarrollo de los fondos inversores institucionales, fondos de pensiones que sean genuinamente independientes. En algunos países europeos existen, en los países nórdicos, en Dinamarca y en otros hay grandes fondos de pensiones, en Holanda, pero en España son bastante exiguos y, en todo caso, su gestión está muy controlada por gestores bancarios. Hay que revitalizar la titulización como nexo para que la generación de activos pueda luego ser financiada en los mercados financieros. La titulización fue un asunto que en España la hicimos muy bien, pero que ha quedado estigmatizada durante años por los excesos que cometió Estados Unidos en ese proceso de titulización, pero es un instrumento esencial para lograr ese maridaje y eficiente entre mercados financieros y mercados de capitales. Por no hablar de favorecer, si no las salidas a bolsa, por lo menos la presencia de empresas en bolsa, porque ha habido una reducción generalizada del número de empresas cotizadas,
lo cual se explica, yo creo, por las cargas regulatorias que entraña el estar cotizado en bolsa. Si cuando estás en bolsa eres un poco el pim-pam-pum de todos los impulsos benevolentes de los legisladores nacionales, europeos e internacionales, pues llega un momento en que dices, oye, ya me harto y mejor ser private que si no entidad cotizada, ¿no? Yo creo que esto también ha sido percibido por la Comisión Europea y yo creo que lo ha anunciado antes la señora Jules Schroeder, la idea de atribuir más funciones a la autoridad monetaria, a la Autoridad de Supervisión del Mercado de Valores, ESMA, para que sea un genuino supervisor a escala de la Unión Europea, como lo es en Estados Unidos la Securities and Exchange Commission, en vez de ser un puro coordinador de comisiones de mercado de valores nacionales. Incluso la propia Comisión de Mercado de Valores española anunció ayer un plan de simplificación para quitar 31 barreras que ha llegado a la conclusión que son innecesarias. Y finalmente, yo creo que el aumento de la competencia dentro del sector bancario más clásico es otro de los factores que hay que celebrar. Ya se ha producido mucho. Hoy, precisamente, en la última página del periódico he visto una frase que me ha hecho gracia del fundador de Mediolanum, Ennio Doris, que le decía a su hija, yo no sé cuándo, pero Dios era hace tiempo, dije, dentro de 10 años todas estas oficinas bancarias que ves aquí serán pizzerías y heladerías. Y a juzgar por lo que ha pasado en el pueblo donde yo vivo, en Las Rozas, en las afueras de Madrid, se ha cumplido radicalmente. Aunque no hay tantas pizzerías, pero desde luego ha habido un cambio radical y cierres de oficinas, con lo cual la banca, yo creo que tradicional, ya se ha puesto manos a la obra y ha habido un cambio radical y por eso toda la banca actual es ya bastante mixta, ¿no? Yo creo que ese fenómeno también se acrecentará con nuevos desarrollos. Se ha mencionado, yo creo, el euro digital. El euro digital ya anunció el 30 de octubre el Banco Central Europeo que previsiblemente, si la normativa se aprueba el año que viene, se pondrá en marcha el año 29 y habrá unas normas que yo creo que protegerán a la banca tradicional. Se prevé que habrá un límite de tenencias de 3.000 euros, porque lo que se quiere es que sea un medio de pago, no un medio de ahorro, ¿no? Y por eso, y para evitar la inestabilidad que pudiera haber, sobre todo en periodos de tensiones, de un cambio masivo a euros digitales en vez de pasivos bancarios convertibles en genuinos euros, pues yo creo que eso logrará también una sustitución del pago de tarjetas de crédito y será un medio bienvenido, ¿no? Ahora bien, aquí también, y yo creo que lo ha mencionado Jaume Massana, la banca española se ha puesto las pilas. Y yo creo que hay un maravilloso invento que es el Bizum, que yo uso regularmente y que está funcionando fenomenal y que, aunque no esté basado en euro digital, está basado en euros convertibles, pero yo creo que mientras no haya tensiones y confianza. Tengo una de mis hijas que vive en Italia y como vi en una noticia que había habido recientemente un acuerdo, un Euro Payments Alliance entre Bizum y el Bancomat, el italiano y otros, dijo, hombre, qué bien, pues nada, Ana, te voy a hacer un Bizum italiano. Bueno, ayer comprobé que desgraciadamente todavía el sistema no está plenamente operativo, pero parece que a lo largo del año 2026, el año que viene, serán plenamente operativos los sistemas de pago cuenta a cuenta bancarios y podremos hacer transferencias en el seno, por lo menos de la zona euro, pues inmediatos y con tanta eficiencia como los que constituyen el Bizum. La conclusión es que yo creo que debemos mantener los instrumentos prudenciales de prevención de riesgos que nacieron de la crisis financiera, que de momento no están utilizados en su totalidad, pero que tenemos ahí en reserva, o los supervisores bancarios tienen en reserva por si hay que utilizarlos, y esa es una buena herencia que tenemos de la crisis financiera. Y luego que eso no debe agotar el conjunto de objetivos de la regulación financiera, que no debe ser solo la estabilidad y la protección del consumidor, sino que también debe ser favorecer la innovación y la eficiencia de los sistemas financieros como parte de la eficiencia del sistema económico. Por eso yo creo que hay que limitar la sobreregulación, buscar un mercado bancario único que incluya un sistema paneuropeo genuino de pagos, potenciar los mercados de capitales como alternativa a la financiación bancaria y luego lograr una competencia en igualdad de condiciones, lo que muchos llaman el level playing field, entre los diversos tipos de intermediarios financieros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias a todos ustedes, vosotras. Os esperamos el año próximo en las cuartas jornadas financieras. La transformación es mucho más rápida de lo que parece y seguramente el próximo año habrá una nueva operación corporativa de la que hablaremos dentro de un año. Gracias y buen día.